Y el progresismo es em, pro-utilitarista, anticapitalista, o sea Ujú. que, pero al final sería como una forma, bueno, sería como capitalista, ¿no? El hecho de ir a comprar un bebé a Tailandia. Así es. Es que el progresismo, eh, vamos a decir, se potencia con la confusión. Es un conjunto de contradicciones, ¿no? Y de eso se vive. Me dicen, pero ¿por qué entonces por qué algunas personas, algunas organizaciones quisieran reducir o querrían reducir la población de la gente y después se quedarían sin clientes para comprar sus productos y servicios? Es una crítica que se hace. Y eso ya es pasar a otro tema, que es el cambio tecnológico, ¿no? Ujú. Y Si cómo quieres, entramos a vamos eso. ahí. Ajá, No sé si podríamos hablar un poco de transhumanismo, ajá. qué es, dónde entra y también pues la eticidad de este. Ujú. Bueno, el transhumanismo forma parte de esta agenda progresista en la idea de que tú puedes mejorar al ser humano. La propuesta del transhumanismo es esa. Que eso es bueno. O sea, de conseguir, por ejemplo, que la gente viva más tiempo mediante la salud, Interesante, ¿no? O sea, interesante. Ahorita ¿dónde? vamos, sí, Ujú, porque acabas de decir algo que es clave, ¿no? Y que lleva la confusión a la gente. Es muy bueno lo que me acabas de decir. Me lo recuerda si es que me lo ujú. voy perdiendo. Pero el transhumanismo lo que te dice, el ser humano es un ser, mira, imperfecto, limitado, es un ser que en la escala evolutiva en realidad no está muy avanzado. Es un ser indeseable en general, lleno de vicios. ¿Por qué no lo mejoramos? Vamos a utilizar tecnología y vamos a utilizar tecnología para mejorarlo en lo físico, en lo intelectual, en lo cognitivo, incluso en lo moral. Y vamos a utilizar estas tecnologías, la inteligencia artificial, la edición genética, la robótica, la nanotecnología, aplicarla al propio ser humano para convertirnos en superhumanos. Fantástico, todo el mundo dice, esto es una maravilla. ¿Y qué nos promete el transhumanismo a través de estas modificaciones? Superlongevidad. Podemos incluso aspirar a ser inmortales. De hecho, ya existen grupos que consideran que la muerte no es un fin de un ciclo de vida, sino que es simplemente una enfermedad. Ajá. Tienes la superinteligencia. ¿Para qué vamos a hacer amebas mentales si podemos fusionarnos con estos chips, discos duros, procesadores y tener una capacidad de procesamiento de datos y una acumulación de conocimiento impresionante? Y super bienestar, que es de nada te sirve ser súper longevo y súper inteligente si tu calidad de vida es una basura. Por lo tanto, el super bienestar a lo que apunta es al imperativo hedonista. El proponente de esta propuesta es un filósofo británico transhumanista, David Pearce, a quien yo he entrevistado en mi canal de YouTube. De paso, aprovecho ahí a hacer mi promoción. Vayan a mi canal de YouTube, Por Miklos favor. Lukács. Ahí pongan, ojalá, el banner ahí cuando... Y la cosa es que Pearce es proponente de este imperativo hedonista. Pearce dice, el dolor tiene que desaparecer. No solamente el dolor en los seres humanos, sino también en los animales. Debemos llegar a umbrales de placer nunca antes vistos. Y es imperativo modificarnos para que siempre vivamos en un estado de eternal bliss o de felicidad eterna. Entonces, es una promesa muy atractiva para los jóvenes. Oye, puedo ser Iron Man, puedo ser Hulk, puedo ser Thor. Los jóvenes, a los más chiquititos, estas ideas les parecen fantásticas. ¿Por qué voy a envejecer? ¿No? Yo voy a ser fuerte y guapo todo el tiempo, voy a tener superpoderes. Ok, esa es la promesa. Ahora, tú me decías, ¿qué tiene de malo eso? De partida, el transhumanismo parte con una visión abiertamente antihumanista. Ujú. Repudia al ser humano y por eso lo quiere modificar. El costo de esa modificación no es ser un humano, es ser un transhumano para llegar posteriormente a un posthumano, como lo plantea Nick Bostrom, el filósofo sueco. Y ese posthumanismo puede tener diferentes formas. Posthumanismo significa que al post le puedes agregar una nueva categoría. Podemos ser postmarcianos, o marcianos, o jupiternianos, o mamiferoides, lo que se te ocurra. La pregunta del millón es, ¿cómo tú progresas y cómo tú mejoras algo destruyéndolo? Y la pregunta que yo le hago a los jóvenes, ¿a ustedes les gustaría adquirir estas características dejando de ser lo que son? Lo pongo en un lenguaje un poquito más sencillo. Pongamos que vamos de acá adelantamos 1000 años en la historia y ya estamos viviendo en sociedades con cyborgs, ¿ok? ¿Qué prefieren ustedes? ¿El, el calor de la piel de su novia o el chasis de magnesio de una laptop tocándolos?
A ver, no hay maquinaria más perfecta que nosotros. Tenemos un cuerpo que es una maravilla, que se Ujú. regenera, que está estructurado de tal manera que genera defensas, que nos permite ubicarnos en este mundo. Tenemos una visión alucinante. No hay ninguna cámara fotográfica que se compare a la vista. Claro, puedes tener máquinas que son muchísimo más fuertes que nosotros, pero para eso las utilizamos. No para que nos reemplacen, sino para que complementen actividades que nosotros no hacemos bien. Pero cuando tú buscas un cambio tecnológico aplicado al ser humano en el cual no estás tercerizando acciones, sino que abiertamente te está eliminando y te está reemplazando de facto, ¿qué progreso puede ser ese? Y aquí hago una distinción y con esto cierro. Medicina no es transhumanismo. Ujú. Ahí es un poco lo que yo... Es lo que tú, entonces la confusión es, pero ¿qué tendría de malo eso? Bueno, eso Ujú. es medicina. ¿Y cuál es la diferencia? Es muy sutil y la explico en mi libro. La tecnología al servicio del ser humano, la ciencia y la tecnología al servicio del ser humano son fantásticas. Eso es medicina. Cuando el ser humano sirve al progreso tecnológico como está ocurriendo ahora, eso ya no es progreso. Y eso es lo que diferencia el transhumanismo de la medicina. Es muy claro. Yo quiero progresar en la medida que ese progreso me beneficie. Yo quiero que la medicina, la tecnología, la ciencia me sirvan, me vuelvan una mejor persona, me hagan ser, me generen más felicidad, me faciliten el trabajo, pero que no me reemplacen. ¿Qué felicidad pueden tener, por ejemplo, ahora estos trabajadores que en poquitos años, si es que ya no está ocurriendo, van a ser reemplazados en masa por los algoritmos? Hay un proceso actual de destrucción creativa muy fuerte, este concepto del economista austríaco Joseph Schumpeter, ¿no? Que se están destruyendo nuevos negocios y dicen, o nuevas formas de hacer negocios o oportunidades y van a aparecer otras. Sí es cierto, pero la cantidad de gente que se va a quedar afuera y que no va a poder entrar nuevamente al sistema capitalista, al sistema de mercado, es increíble. Claro, o sea, en la medida en la que mejoras... Claro, es que esto es muy interesante, porque hasta dónde podemos mejorar la IA o hasta dónde debería el ser humano mejorar toda la tecnología, porque si la mejora... Pero bueno, esto también pasó en la revolución industrial, ahora que pienso, Ujú, y al ujú, final salimos adelante, por tanto, quizá... claro. Porque ahora no deberíamos salir adelante como si salimos adelante Es muy interesante lo que me hace... dices. Es cierto. Tú Ujú, dices, tuvimos un proceso como la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, especialmente la primera que fue la más disruptiva en el Reino Unido, ¿no? Entre ujú. 1760 y 1840 más o menos. Ok, sí, es cierto, ya el tiempo pasó. Y ahora lo que tenemos son registros históricos y tenemos libros y leemos esa historia y podemos hacer sentido de ella porque hay testimonios que nos permiten, mediante la historiografía, entender lo que pasó. Lo que no te dan los libros es el precio que se tuvo que pagar para que nosotros podamos disfrutar de eso. Entonces yo puedo decir, sí, ahora vivimos mejor. Explícale eso a la gente que pagó con su vida, con su bienestar, con su felicidad, que no fueron 4 gatos, sino que fueron millones de personas, para que hoy se pueda decir que la tecnología generó un cambio y ese cambio nos hizo mejores. ¿A qué costo? Va a pasar ahora igual. Claro, me van a decir, pero que es maravilloso, pero oye, si hay un proceso de destrucción creativa, esa tecnología abrir oportunidades para que la gente pueda... Sí, pero ¿qué va a pasar con esos millones que no van a ver el progreso nunca más? Que probablemente sean candidatos a esta propuesta de la renta básica universal, que tengan vidas sin ningún sentido, sin ningún propósito, sin ninguna emoción. ¿A qué costo? ¿Al sacrificio de esos millones vamos a tener esta felicidad? Fantástico, me van a decir, sí, algunos te van a decir, no hay ningún problema, es un, a ver, es moralmente está justificado, ¿no? Porque así es el progreso y algunos ganan y otros pierden. Eso es cómodo cuando estás en la oficina de Bill Gates ahí en Seattle o cuando estás en, no sé, o sea, cuando tienes todas las comodidades del mundo. Es muy agradable cuando estás en la academia y ves a estos jovencitos de Cambridge o de Harvard que te dicen, ay, si te hablan así de la teoría económica, y te dicen, no, se generan externalidades negativas. Entonces, claro, pero es que tú ni siquiera has pagado una cuenta, no sabes lo que es ganarte la vida y para ti todo es fácil, pero tú no tienes que ver el sacrificio de estar, por ejemplo, buscando, ¿no?, ingresos para darle alimentación, salud a tu familia. Claro, porque ¿quiénes eran los principales perjudicados? Va a haber millones de personas, trabajos que, por ejemplo, puedan ser fácilmente automatizados. Ujú. Los contadores tienen los días contados. ¿Por qué? Porque los algoritmos ya los están reemplazando. Los traders de la bolsa de valores ya no existen casi, porque ahora tienes traders algorítmicos. Metes tu estrategia en la mañana y el programa te compra y vende las acciones según la estrategia que tú le dijiste.
Entonces, ChatGPT. Uy, ChatGPT, los muchachos están felices. De los trabajos de universidad, oh, qué flojera, ¿no? Que tengo que quedarme todo el fin de semana escribiendo, le meto al chat la cuestión y voy a utilizar otros programas para que humanicen el texto y no me descubran. Ok, celebren. Lo que no saben estos chicos es que están entrenando a los algoritmos que los van a dejar desempleados más adelante. Así que adelante, sigan llenando, sigan haciendo, dejen que ChatGPT les haga todas las tareas. Lo que no están entendiendo es que están tercerizando no solamente funciones menores, sino que están tercerizando funciones mayores de su existencia. Netflix te recomienda películas, es un tema menor, pero el algoritmo ahí está operando. Cuando usas Waze, manejando en el tráfico, le estás confiando a un algoritmo el recorrido que vas a tener en esa ciudad. Tercerizaste una toma de decisión por completo. Ah, pero es manejar, no es tan grave. ¿Y qué pasa si más adelante los algoritmos ya empiezan a decidir qué estudias y qué no estudias? Si es que según tu perfil genético eres apto o no apto para reproducirte, si es que tienes derecho a vivir o no según tu componente o tu ranking de utilidad, según los criterios utilitaristas y materialistas que se han declarado en una sociedad, donde ya los derechos humanos no son relevantes y que ya nadie se espanta porque a un sujeto que no servía lo metieron en una licuadora y lo transformaron en proteína. Parece absurdo lo que estoy diciendo, pero quiero que se entienda la idea. Esas son las consecuencias potenciales de cosificar al ser humano y de vivir en una sociedad utilitarista y materialista. Ese es el problema. Los muchachos no están entendiendo que están tercerizando su creatividad, que están tercerizando su esfuerzo y que tarde o temprano pueden terminar siendo víctimas de las máquinas. Es como toda cosa. No voy al gimnasio, no me crecen los músculos, me quedo atrofiado. Bueno, si yo no ejercito el músculo, si no ejercito el cerebro, también voy a quedar imbécil. ¿Y qué es el metaverso? Bueno, el metaverso ya es un espacio, es un universo virtual, Ujú. ¿no? Es producto de la imaginación todavía. Tienes proto-metaversos, por ejemplo, estos juegos tipo Roblox o Minecraft, ¿no? O estos juegos de guerra. Bueno, es un mundo paralelo, pero no es el meta es más allá, ¿no? Más allá del universo, no es más allá del universo, porque ese metaverso depende de los cables, de la tecnología que permite que funcionen tus gafas virtuales y que funcionen esos programas, pero en estos momentos es una aspiración más que una realidad. Ujú. Y el metaverso también te abre otros desafíos como ser humano. El tema identitario que te decía, tú puedes tener un tema identitario a través de la agenda de las minorías sexuales donde yo me puedo definir como quiera y como me perciba. Mi identidad la defino yo, no mi biología. En el metaverso esto se exacerba y ya lo ves en los muchachitos ahora que juegan videojuegos. Yo puedo ser Miklos acá, pero en el videojuego puedo ser Samurai 14 y puedo ponerme ¿no? Y puedo diseñar mi avatar como que no aparezca así, sino que aparezca pues como un futbolista y el que probablemente no se sienta muy guapo va a decir, me voy a poner como Thor y el otro dice, acá no, yo quiero ser un punto y no es que solamente tengas una identidad, puedes tener múltiples identidades. La disolución de la identidad en el metaverso tendría ya consecuencias nefastas, o sea, puedo ser cualquier cosa. ¿Y entonces dirías que vivimos en una sociedad líquida? O sea, Sigmund Bauman, sí vivimos en una sociedad líquida. Vivimos en una sociedad que, y más que líquida, vivimos en una sociedad que no se detiene a reflexionar sobre lo que hace. Vivimos en una sociedad, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que están acostumbradas al cambio constante, porque si no, no es entretenido. El cambio por el hecho de solamente cambiar. O sea, ya no es un progreso dirigido con un propósito, sino que hay que innovar, este concepto de la innovación, ¿no? Tenemos que ser innovadores y constantemente estar creando valor y utilitarista, ¿no? Con los recursos humanos, utilitarista. Y tenemos que estar en constante cambio, ¿no? No podemos detenernos porque el progreso nos dice que tenemos que seguir este camino. No hay un momento de pausa y de reflexión, que es parte de lo que te diría un conservador. Reflexiona un rato, a ver, ¿qué cambio quieres? ¿Cuál es el propósito de ese cambio? ¿Qué pierdes con ese cambio y qué puedes ganar con ese cambio? Estas preguntas ya no se hacen, es simplemente cambiar. Un cambio donde desprecias lo viejo y veneras lo nuevo por el simple hecho de ser nuevo. Entonces, sí, eso es un problema también, porque una sociedad que no se detiene a reflexionar sobre lo que está logrando, hacia dónde quiere ir, tarde o temprano termina en sociedades como lo que estamos viendo ahora en España,
o en Canadá o en algunas partes de los Estados Unidos. ¿Qué consejos darías a toda la gente que escuche esta entrevista? Em, es una pregunta difícil porque cada uno aconseja desde su experiencia, ¿no? Desde la mía es no olvidar lo que somos, ¿no? No solamente como individuos, sino como seres humanos. Ah, poner en práctica todo aquello que nos da esta riqueza en la vida, ¿no? Abrazar a nuestros papás, a nuestros hijos, a la novia, al novio, salir con los amigos, disfrutar la música, la cultura de tu país y de otros también, sentirte orgulloso por lo que haces, no ser un mediocre, educarte para que no te estén manipulando. O sea, es apelar a la constante, ¿no? A un sentido de mejora, tratar de ser mejores siempre, no someternos a esta mediocridad que se nos impone de facto. Em, y eso, ser buenas personas, Ujú. ¿no? Y uno intuye, porque el ser humano tiene esta intuición de que cuando hace bien y cuando hace mal. Hagan el bien, sobre todo en un periodo donde tenemos un déficit de bien tan fuerte, ¿no? Y un buen punto para empezar es leyendo, obviamente, mi libro Neoentes, que lo encuentra con Homo Legens, ahí en España, así Ujú. que donde articulo todo lo que he hablado acá, pero con mucha mayor profundidad, con antecedentes. Es un trabajo que recoge ¿no? textos de la filosofía, de la antropología filosófica, de mucho. Invito a la gente a que lea ese libro porque creo que les va a abrir la mente mucho. Así que eso. Y bueno, de mi parte yo seguiré haciendo lo mío, ¿no? Siempre en función del futuro que yo le quiero legar a mi hijo, porque soy padre de familia. Amo a mi hijo con todo mi corazón y él es mi vera motivación. Y yo no quiero que él viva en un mundo como el que hoy se está configurando. Así que por él creo que vale la pena dar esta pelea. Pues eso es todo, Miklos. Lucas, de verdad que muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Gracias a ti, Luis.